Bueno, he tratado y hemos tratado de insistir mucho en qué hacer cuando una persona es víctima de un intento de asalto, de una agresión a la vía pública, de un robo, y la persona se trata de defender y sale el vecino en ayuda y logran neutralizar al delincuente. Y cuando las personas, producto muchas veces de la tensión nerviosa, del estrés, de la rabia, la frustración, porque sienten que en Chile hay impunidad, empiezan a golpear al delincuente. Yo le dije que hay que tener cuidado de no verse uno incriminado, más allá del sentimiento legítimo que uno entiende, y estamos con el abogado Mauricio Daza, que ha tenido la gentileza de venir a conversar con nosotros por un poco de educación ciudadana, porque a mí me llamó mucho la atención, incluso en Twitter, la 95% dice, está bien que pateen a este tipo, porque cuando pasa la justicia no va a pasar nada. Sí. Entonces, lo primero, por ejemplo, aquí tuvimos un caso que les mostramos, no quiero insistir mucho tanto en eso ya, pero el tipo va y amenaza con un arma. Al final resultó que el arma no era de fuego, pero uno no tiene por qué saberlo, siente que su vida está en riesgo. Y por lo tanto el bombero se pone nervioso y cuando se la puede cobrar, se la cobra con todo, porque al tipo lo detienen y lo amarran. Y ahí, mientras llega la policía, porque llamaron a la policía, efectivamente lo golpearon bastante. ¿Qué esa sensación de impunidad? ¿Es así, efectivamente? ¿De qué depende? ¿De que las leyes son muy débiles o que la justicia no opera? ¿Por qué se ha llegado a instalar esa sensación de que uno es víctima de un delincuente y que al final el delincuente la saca más barata que uno? Bueno, primero, gracias por la invitación. La verdad que la ley faculta la detención ciudadana, pero no faculta el linchamiento ciudadano. Eso es bien relevante. Cualquier persona tiene la posibilidad de poder detener a una persona que ha cometido un delito en flagrancia. Esto es cuando lo está cometiendo o está próximo a haberlo cometido, que son las dos hipótesis básicas, y para ponerlo a disposición inmediata de la autoridad policial, del Ministerio Público o la autoridad judicial más cercana. Sin embargo, no se permite o no se faculta el poder causarle un daño superior a aquel necesario para poder contener a estas personas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en la práctica? Lo que pasa acá es que muchas de las personas que son víctimas de delitos obviamente repelen el ataque, contienen al delincuente y bajo la convicción de que una vez que son puestos a disposición de la autoridad en el fondo no va a pasar nada, entonces obviamente comete este tipo de actuación que obviamente es ilegal, de hecho es delictual. Si es que se le provocan lesiones, eso va a ser obviamente sancionado. O sea, ahora, por ejemplo, cuando patea al delincuente en el suelo, cuando ya está retenido y lo patea, ¿uno puede terminar metido en un proceso? Sin duda, si uno es víctima de un delito, uno tiene el derecho a la legítima defensa en el sentido de poder repeler el ataque. Y esto tiene que ser además proporcional en términos de los medios. Obviamente, no puedo repelerlo con un medio que no sea proporcional a aquel con el cual estoy siendo atacado. Pero básicamente, si usted llega y repele el ataque en forma exitosa y después contiene al delincuente, en esos momentos se aplican las reglas de la detención y por lo tanto de esa perspectiva usted no puede ocupar más fuerza que aquella necesaria para retener a la persona y ponerla a disposición inmediatamente de la autoridad. Pero ese es el tema legal, acá hay un tema de fondo. ¿Por qué las personas muchas veces hacen esto? Porque tienen la convicción de que una vez puestas en manos de la autoridad, en el fondo no va a pasar nada. Y eso no es tan así, sobre todo en los delitos que tienen que ver con robos con intimidación o delitos contra la propiedad. Existe un alto índice de condenas en este tipo de delitos y las penas que existen para este tipo de conductas obviamente son elevadas. A diferencia de otras conductas como por ejemplo los ataques en contra de las personas. Yo conversaba con usted hace un rato respecto de por ejemplo lo vinculado con el delito de homicidio. Es absurdo ver que el Código Penal chileno contiene normas que sancionan el delito de homicidio con penas que son equivalentes por ejemplo a un robo con intimidación frustrado. O sea, una persona que intentó a usted robarle, ni siquiera tuvo éxito, tiene un marco punitivo que es equivalente a aquel establecido para un delito doloso. Pero ese tipo de doloso violento es el que está poco penado o el robar es demasiado castigado. Mire, el problema es bien sencillo. Aquí nadie ha querido hacerse cargo respecto de cuál es la cuestión de fondo en el ámbito penal. Por una parte se requiere hacer una normativa que sea consistente, global y que establezca una jerarquía de penas a partir de una reforma al Código Penal. No puede ser que cada vez estemos frente a una situación particular generando una nueva ley, aumentando penas en forma indiscriminada y no consistente. Y por otra parte nadie quiere meterse en el tema del sistema de persecución penal en la cuestión de fondo. Acá lo mismo la ley o las facultades están. El punto es la competencia y voluntad de quienes tienen que operar estas leyes. Ministerio Público. Estamos hablando del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene todas las facultades para poder tener éxito en las investigaciones. ¿Por qué hay casos tan raros? Porque en unos casos parecidos, aparentemente al menos,
las personas tienen fuertes sanciones y en otros se van para la casa, si eso es lo que a la gente le irrita. Claro, es que muchas veces se le echa la culpa al Poder Judicial. Algo de responsabilidad tiene, sin embargo, esta conducta de la autoridad política y la autoridad pública en general, de pegarle vez tras vez al Poder Judicial, es una conducta fácil y bastante cobarde. ¿Por qué? Porque ellos saben que los jueces, por norma legal expresa, no pueden ir a defenderse, no pueden retrucarles, porque si no son sancionados. Por lo tanto, obviamente se le pega al Poder Judicial, pero nada se dice extrañamente respecto de aquellos organismos que con conformidad a la Constitución, a las leyes, le corresponde específicamente investigar los delitos, llevarlos a los tribunales y proteger a las víctimas, que es el Ministerio Público. En el Ministerio Público se necesita, por ejemplo, una carrera funcionaria de carácter objetivo que permita que los buenos fiscales tengan la posibilidad de hacer una carrera al interior de la Fiscalía. Eso no existe. Y también se requiere más transparencia respecto de cómo se gastan los dineros, 125.000 millones de pesos del último año, al interior del Ministerio Público. De repente, a nivel de Fiscalía Nacional, se encargan informes o estudios millonarios, nadie sabe exactamente para qué, pero de repente hay fiscalías en zonas extremas que no tienen dinero para poder tener los elementos básicos para hacer una persecución penal racional. Y una última consulta, ya se nos fue el tiempo, pero sí, una última consulta, la que algunos llaman ley Emilia. Tuvimos la oportunidad de conversar con don Benjamín Silva, cuya hija, pequeñita de meses, murió en un accidente producto de un chofer que iba ebrio, que apenas podía pararse. De hecho, no se podía parar. Y la mató. Esa persona quedó con arresto domiciliario. Seguramente la familia dice, pobrecito, mira lo que le pasó. Que justo ir con unos tragos y mata a alguien. Y la familia está indignada. Entonces han pedido que se reactiven unos proyectos de ley que están en el Congreso que aumentan las penas. ¿Qué pasa ahí? Sí, de nuevo el mismo problema. No se puede estar legislando caso a caso. La situación de Emilia obviamente es dramática. Pero ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que toda la escala de delitos en contra de la persona, la escala de delitos para el homicidio en Chile es muy baja. Por lo tanto, si usted sube la escala de penas para el homicidio, obviamente una situación como la de Emilia también se soluciona. Pero acá es necesario establecer una mirada un poco más global. Claro, es bastante más complejo y por eso, a mi parecer, la autoridad política no entra en este debate, pero hay que hacer una reforma global al Código Penal y establecer una jerarquía de penas para no seguir con leyes que se van dando por cada caso que se va produciendo. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias a ustedes. Gracias.